Hola, muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo el segundo vídeo que hago hablando sobre la guerra de Siria. En el anterior, si os acordáis, os hablaba más que nada de características básicas de esta guerra, os hablaba de las divisiones internas que tenía Siria, del conflicto a nivel internacional, ¿no? De los intereses particulares de cada una de las potencias implicadas en el conflicto. Y bueno, me decidí a hacer este vídeo para ampliar vuestra información y más que nada porque también muchísimos de vosotros me habéis pedido que lo haga así, ¿no? Me habéis pedido que amplíe la información, sobre todo en el plano económico, que nos hablaba muchísimo de eso, y la verdad es que he encontrado muchísima información por internet que me dispongo a compartir ahora mismo con vosotros en este vídeo, y la verdad es que veo que el tema interesa mucho, ¿no? Veo que las visitas al vídeo que hice crecen mucho día a día, ¿no? Que es un tema que cada vez tiene más cabida en este canal. La verdad es que el canal, ya sabéis, los que me seguís, que principalmente está dedicado a la historia, pero bueno, de vez en cuando me gusta hacer así algún vídeo que otro hablando sobre política, y el caso de Siria es un caso que se da muy bien para el debate, puesto que hay muchísimos niveles de intereses implicados, y en este vídeo en concreto os voy a hablar de los intereses económicos. Tal vez el interés económico sea la cúspide de esa pirámide de intereses en Siria, y curiosamente es el tema que más se omite en los medios de comunicación al hablar sobre la guerra de Siria, ¿no? Es una de las causas principales del que el país esté como está, y justamente es de lo que no nos hablan. Si os digo la verdad, muchos periodistas deberían avergonzarse de llamarse a sí mismos informadores, puesto que cuentan la realidad de una forma totalmente sesgada. Básicamente veis las noticias a diario y cuentan hechos totalmente aislados, ¿no? No tratan de unir todos los hechos y buscar la causa última de este conflicto, ¿no? Nos cuentan hechos aislados, nos hablan muchísimo de la palabra libertad, de los rebeldes, tal cual, pero no cuentan la gran sombra que planea detrás de Siria, ¿no? No nos cuentan que el interés principal de esta guerra justamente son los gasoductos, y no precisamente los gasoductos para sacar gas sirio, sino gas iraní. Y me explico. Existe un proyecto, con anterioridad al estallido de la guerra en Siria, de llevar el gas iraní hasta Europa a través de Irak y de Siria. Este proyecto desde el principio ha estado boicoteado por Qatar y por Estados Unidos, que no ven con buenos ojos que los iraníes le den salida a su gas hacia Europa, puesto que así conseguirían muchísima más influencia a nivel internacional, a la par que beneficios económicos, por supuesto. El yacimiento en cuestión, al que me refiero en este vídeo, es el yacimiento llamado South Pars. Se encuentra en el Golfo Pérsico y está compartido a medias entre Irán y Qatar. Por supuesto, los cataríes quieren ser ellos quienes suministren principalmente gas a Europa, desbancando también así a Rusia. Veis que entonces tenemos la batalla del gas servida, ¿no? Por un lado está Estados Unidos apoyando a Qatar para que Qatar dé salida a su gas hacia Europa, y por otro lado tenemos a Irán y a Rusia, grandes perjudicados si el régimen de Bashar al-Assad cayera, puesto que este proyecto del gasoducto no se llevaría a cabo y por lo tanto el gas iraní se quedaría sin exportar a Europa, el gas catarí llegaría a Europa y los rusos serían también muy perjudicados, puesto que Europa empezaría a comprar masivamente gas de Qatar y no haría lo propio con el gas ruso, debilitando la economía global de Rusia. Hay que tener en cuenta también que Europa es uno de los principales demandantes de energía del mundo, y no es casualidad que estemos hablando de gas, puesto que recientes acontecimientos como el desastre de Fukushima han orientado a los países europeos a desmantelar sus centrales nucleares y a centrarse en la producción eléctrica a través del gas. Por lo tanto, tenemos aquí un suculento mercado que los cataríes y los estadounidenses no están dispuestos a dejar escapar. ¿Y qué papel juega Siria en todo esto? Pues bien, Siria es el último tramo de este gasoducto que ha planeado Irán para llevar su gas a Europa. Tiene ya un acuerdo con Irak sobre firme para pasar con su tubería de gas por el país y finalmente desembocar en el puerto sirio de Tartus. No podemos obviar tampoco que seguramente desde este puerto sirio de Tartus los rusos serían los que le darían salida al gas hacia Europa, por lo tanto tendría beneficio Siria, tendría beneficio Irán y tendría beneficio Rusia. Ahí tenemos justamente a uno de los bandos en esta guerra civil siria. Tampoco es de extrañar que los cataríes sean uno de los principales inversores en los rebeldes sirios. Se calcula que los cataríes han invertido en la guerra de Siria 5.000 millones en armas para los rebeldes. Una cantidad de dinero elevadísima que por supuesto no tiene para nada fines humanitarios. Con esto por supuesto ironizo un poco porque si Qatar realmente tuviese fines humanitarios, no, y de liberación de Siria,
no tendría a su país como lo tiene, ¿no? Donde una oligarquía petrolera domina como quiere al resto de la sociedad que básicamente vive en la miseria. No se puede predicar una cosa a nivel internacional y hacer en casa de cada uno otra. Hay que tener un mínimo de coherencia. Por lo tanto, los cataríes no han puesto ahí esos 5.000 millones a fondo perdido, no. Esperan que con la derrota de Bashar al-Assad puedan pasar ellos su gasoducto a través de Arabia Saudí, Jordania, Siria y finalmente Turquía, otro de los países implicados en el conflicto. Turquía, desde hace muchos años, ha sido el tradicional paso de recursos energéticos desde Asia hacia Europa. Por supuesto, quieren seguir manteniendo esta posición, algo que sería totalmente imposible de terminarse el proyecto del gasoducto iraní hasta Siria. Ahora bien, todavía nos falta una pieza en este puzzle: Israel. Israel, yo siempre digo que está jugando con un arma de doble filo y que en cualquier momento le puede estallar en las narices una bomba que ni ellos mismos pueden predecir sus consecuencias. Israel teme quedarse aislada en la zona a nivel energético. No es casual que últimamente el presidente Obama haya estado viajando tantísimo a Oriente Medio, sobre todo visitando Turquía e Israel. Estos dos países, antagónicos en el terreno ideológico, comparten en el terreno económico intereses, puesto que a los dos les interesa que Irán no se convierta en superpotencia asiática y tampoco les interesa una Siria independiente que pueda decidir qué gas va a pasar por su territorio y qué gas se va a quedar fuera. Finalmente, tampoco podemos obviar que en Siria se han descubierto importantes yacimientos de gas, la mayoría de ellos radicados en torno a la ciudad de Homs. ¿Os suena de algo esta ciudad? Los que me contestéis que sí, os acordaréis de que esta ciudad es desde el principio de la guerra civil una de las más belicosas contra Bashar al-Assad. Como siempre digo, las casualidades no existen, y no existen ni aquí en Siria, ni tampoco existían en Libia. Ya os había hablado en otro vídeo sobre los fundamentos de la guerra de Libia. Visteis que nada era lo que parecía, ¿no? Que justamente la zona más rebelde, la zona que quería supuestamente mayores libertades, era a su vez la zona petrolera y de gas de Libia, ¿no? Esto todo está relacionado, como lo veis, ¿no? Nadie es capaz de sostener una rebelión sin tener un poder fuerte detrás, en este caso Estados Unidos, Israel o Qatar, quien sea, cualquiera de ellos, todos están interconectados en sus intereses, también Turquía, por supuesto, ya lo he dicho a lo largo del vídeo. Y bueno, aquí lo tenéis, la pieza clave de la guerra de Siria, el gas. Ahora decidme, ¿cuántas veces habéis escuchado esto en la televisión? ¿O cuántas veces lo habéis leído en los periódicos, ya sea impresos o digitales? Os contestaré yo mismo, ninguna. ¿Por qué nunca se ha hablado del gas iraní al hablar del conflicto sirio si es una parte fundamental, si no la parte que explica todo el entramado de la guerra de Siria? Por desinformación, esa es la palabra. Quieren desinformarnos, quieren crearnos una opinión totalmente politizada, nos quieren poner del lado de los rebeldes, que ya se ha visto últimamente lo buenos que son, ¿no? Todos habréis visto las deplorables imágenes de las prácticas de los rebeldes que quieren imponer un régimen totalmente medievalizante, ¿no? Lo más curioso es que hace un par de días leí que la opinión pública siria estaba inclinándose a lo largo de la guerra hacia el lado de Bashar al-Assad, porque estaban cansados de tanto islamismo, de tanta sharia y de tanto régimen medievalizante. ¿Os imagináis cómo tiene que ser realmente la situación para que la OTAN admita esto? Los sirios, en su mayoría, empiezan a estar cansados de tanta guerra, de tantas injerencias internacionales en su país y sobre todo de tanto islamismo a nivel político. Están acostumbrados a vivir en un estado laico, donde la religión se respeta pero no es una cuestión obligatoria. Evidentemente, la mayoría de sirios son creyentes, ya sea del Islam suní, chií o incluso del cristianismo. Lo que muchos no admiten es que la religión se meta en la política, porque son dos cosas evidentemente diferentes y no compatibles. Lo único que han hecho potencias extranjeras por Siria, como Qatar o Estados Unidos, ha sido meter la cuña en las fracturas étnico-religiosas. Con esto solo han alentado el odio hacia el vecino y allanado el camino hacia un posible genocidio. Ahora bien, cuando representantes de estos países petroleros van a Naciones Unidas, queda muy bien hablar sobre genocidios, sobre cuestiones humanitarias y sobre derechos humanos. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que todos estos gobiernos lo que están fomentando en Siria es el odio. Están fomentando que lleguen combatientes extranjeros de muchísimos países a hacer barbaridades en Siria. Ya se ha visto en muchísimos casos por televisión, casos que ya no se molestan ni en ocultar porque es que son innegables. Los propios sirios están muy cansados de esto, están cansados de que la mayoría de los combatientes rebeldes sean justamente extranjeros, extranjeros que no tienen conexión ninguna con Siria y que solamente están allí por el dinero. Porque no nos olvidemos, no son combatientes de fortuna, son simplemente mercenarios pagados por Qatar, por Arabia Saudí o por el mandamás de turno. Recientes informes alertan
sobre el uso de armas químicas en Siria. Ya no se atreven ni siquiera a acusar directamente al gobierno. ¿Por qué no hacen esto? No lo hacen porque cada vez es más evidente que los rebeldes han usado gas sarín. Hace unos cuantos días, fuerzas turcas detuvieron a rebeldes sirios portando cilindros con gas sarín, un arma de destrucción masiva prohibida desde principios de los 90. Entonces, esas acusaciones que se hicieron al principio de que el régimen sirio no dudaría en usar armas químicas contra su propia población están cayendo en saco roto, ¿no? Vemos que posiblemente armas químicas las han usado los dos bandos, pero no es como al principio, ¿no? Que nos decían que Bashar al-Assad seguramente si se hubiese desesperado ordenaría usar armas químicas masivamente contra su pueblo. Armas químicas que, por cierto, en su mayoría seguramente fueron vendidas por los propios estadounidenses. A respecto de esto, os quiero recordar que en los años 80, en la guerra entre Irak e Irán, Estados Unidos vendió armas a ambos bandos. Fue Estados Unidos el que puso las armas químicas en manos de Saddam Hussein, el que posteriormente las usaría tanto contra los kurdos de Irak como contra los iraníes contra los que luchaba. Años más tarde, como todos sabéis, Estados Unidos invadió Irak con el pretexto de destruir las armas químicas. Entonces ningún medio de comunicación se hizo eco de lo que estoy contando ahora mismo, ¿no? Ningún periódico o cadena de televisión se atrevió a decir que esas armas químicas fueran puestas en manos de Saddam Hussein por los estadounidenses. Esa es la lógica enfermiza de Occidente. Primero armamos hasta los dientes a un enemigo peligroso y después tenemos que hacer la guerra contra ellos para que estos no nos ataquen con nuestras propias armas. Como resumen final, en este vídeo tengo que admitir que he sido demasiado combativo y tal vez muy parcial a la hora de hablar sobre la postura de Estados Unidos y de Qatar, pero realmente la lectura de todos estos datos no invita a otra cosa. Os invito a vosotros, que si tenéis más datos, que los compartáis con todo el mundo, y que por supuesto, si queréis rebatir mi posición o mis argumentos, que lo hagáis en los comentarios o por mensaje privado. Estaré encantado de contestaros a todos, eso sí, siempre desde el respeto y desde la educación. Como siempre, espero no haberme dejado en el tintero ningún argumento importante. Este vídeo lo he hecho sin ningún tipo de guión y hablando libremente. Por lo tanto, ya sabéis que es muy fácil dejarse cosas importantes sin decir, pero espero que esto no repercuta negativamente en el resultado final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido, un saludo y nos vemos en el próximo. Chao. Vídeo para ampliar vuestra información y más que nada porque también muchísimos de vosotros me habéis pedido que lo haga así, ¿no? Me habéis pedido que amplíe la información sobre todo en el plano económico, que nos hablaba muchísimo de eso y la verdad es que he encontrado muchísima información por internet que me dispongo a compartir ahora mismo con vosotros en este vídeo y la verdad es que veo que el tema interesa mucho, ¿no? Veo que totalmente es de lo que no nos hablan. Si os digo la verdad, muchos periodistas deberían avergonzarse de llamarse a sí mismos informadores, puesto que cuentan la realidad de una forma totalmente sesgada. Básicamente veis las noticias a diario y cuentan hechos totalmente aislados, ¿no? No tratan de unir todos los hechos y buscar la causa última de este conflicto. Hola, muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo el segundo vídeo que hago hablando sobre la guerra de Siria. En el anterior, si os acordáis, os hablaba más que nada de características básicas de esta guerra, os hablaba de las divisiones internas que tenía Siria, del conflicto a nivel internacional, ¿no? De los intereses particulares de cada una de las potencias implicadas en el conflicto y bueno, me decidí a hacer las visitas al vídeo que hice crecen mucho día a día, ¿no? Que es un tema que cada vez tiene más cabida en este canal. La verdad es que el canal, ya sabéis, los que me seguís, que principalmente está dedicado a la historia, pero bueno, de vez en cuando me gusta hacer así algún vídeo que otro hablando sobre política y el caso de Siria es un caso que se da muy bien para el debate, puesto que hay muchísimos niveles de intereses implicados y en este vídeo en concreto os voy a hablar de los intereses económicos. Tal vez el interés económico sea la cúspide de esa pirámide de intereses en Siria y curiosamente es el tema que más se omite en los medios de comunicación al hablar sobre la guerra de Siria, ¿no? Es una de las causas principales del que el país esté como está y